y escojan a quién en ese momento les impacta más. O quién puede cursar en el tránsito de esos segundos, de esos minutos, una comunicación en la que puedas establecer qué persona puede conectar más contigo. Yo evidentemente me impactaría ver a Michael Jackson, pero cuando me doy cuenta que está presente la Madre Teresa Calcuta, hay una cantidad de códigos y un poder real de lo que representa la autovaloración, que probablemente la Madre Teresa Calcuta no necesite de todos los recursos que necesitó Michael Jackson para hacerse presente y comunicarse, y ambos en su medida lo están haciendo. Hola, soy Mariesca López. Hace un tiempo me puse una meta: hacer del ordinario algo extraordinario. Estoy convencida que gran parte de nuestra vida gira en torno a una mesa, y es por eso que quise rescatar conversaciones valiosas que me permitan conectar con mi entorno. Así que bienvenido a mi podcast Sobremesa. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio, como todos los jueves, de nuestro podcast Sobremesa. Si me estás escuchando o me quieres ver, pues estamos también por mi canal de YouTube, Mariesca López, o por cualquiera de las plataformas digitales. Como todos los jueves, tengo un invitado de lujo, un amigo muy especial al que he traído hoy a sentarse en esta mesa y a disfrutar de estos temas que sé que son enriquecedores y que además nos nutren, como va a ser el día de hoy, el comunicar. Sabemos comunicarnos, sabemos que día a día y cada segundo nos comunicamos, sabemos lo que estamos comunicando, pues hoy lo vamos a hablar con mi querido invitado Tony Daza. Hola, bienvenidas de vuelta a este podcast que a mí me tiene particularmente enamorada, porque yo me traje a mi gente a la que amo y quiero. Y hoy tengo un gran comunicador social a quien yo admiro muchísimo, de verdad, Tony Daza, venezolano, criollo, pero mira cómo comunica en el extranjero además. Tony, bienvenido a este podcast Sobremesa. Me encanta tenerte aquí. En mi mesa, por supuesto. Yo más que feliz de poder estar contigo, Mariesca, y sobre todo en una experiencia que para mí tiene mucho significado, que es la sobremesa. Yo lo sé. Tony es una de esas personas que él es callado, pero observa tanto que a veces hasta te abruma verlo tan callado, porque tú sabes que está, pero así, taca, 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 y yo, Dios, llamado. Tony, me encanta el tema de hoy porque es un tema sumamente importante y te confieso que a veces la premura y la carrera no te deja pensar, pero realmente en todo momento estamos comunicando. No solo por lo que decimos como tal o lo que expresamos como tal, sino que hay muchas maneras de comunicar. Comunicas, bueno, con la voz, con muchas cosas. No me voy a meter en tu tema porque ese es el tema que tú me tienes que decir hoy. ¿Cómo comunicamos, Tony? Para ti, la comunicación. Para mí es principalmente un sentido de vida, un sentido de conexión. De hecho, ese es el título de una charla que yo tuve la oportunidad de dar en junio del 2022 en México, en Veracruz, y surgió de una manera muy fortuita porque me habían invitado a dar una conferencia sobre comunicación efectiva. Y una semana antes nos llaman a los speakers invitados y nos dijeron que habían reformulado el tema de la conferencia y se iba a llamar Conexiones. Y ya yo había enviado mi conferencia, es un proceso que es muy curado, debes enviar el guión, ellos deben corregirlo, deben aprobarlo, vas por diferentes instancias aprobatorias y ya estaba todo finiquitado. Y una semana antes nos dicen que cambiaron el tema. Y es un guión que uno debe aprenderse porque no puedes salirte de ninguna coma ni de ninguna palabra cuando estás ahí en vivo. Y yo nunca había trabajado de esa manera. Yo procuro tener la estructura y sobre la información o sobre la experiencia vivida, pues comparto mi información. En esta ocasión, pues hay que ir prácticamente al pie de la letra. Y cuando dicen conexiones, ¿y ahora qué hago? Una parte de mí es como muy rígida o muy estructurada para los procesos, como productor también que he tenido la oportunidad de ser, y me gusta seguir esas pautas. Cuando me cambian un poco, evidentemente he tenido que improvisar, salgo adelante y me ponen una experiencia un poco más expansiva, como en perspectiva de que probablemente puedo asumir la improvisación siempre y cuando esté preparado o tenga las herramientas dispuestas. Y aquí pues hubo que hacer una conferencia completamente distinta y yo decía, ¿y ahora qué hago si ya tenía todo listo? ¿Qué puedo hacer yo para hablar sobre conexiones? Y empecé a escribir
a escribir y a escribir, y surgió prácticamente un capítulo de mi vida que tenía que ver justamente con el cómo yo me comunico, cómo yo genero bienestar en mi vida a partir de mi comunicación con los demás. Y fue una experiencia valiosísima porque fue muy significativo y me colocó en una perspectiva muy, muy significativa de sobre mí. A mí me encantó, yo la Sí, escuché. wow. Invito a todos los que nos están oyendo hoy a que la escuchen, porque de verdad hubo partes que dijiste que a mí particularmente me tocaron. Y dije, wow, qué interesante, de verdad me encantó. Sí, además que muchos de mis compañeros speaker habían llevado una presentación más formativa, más empresarial, otros más corporativa, y yo me acerqué allí como con una especie de diario personal que nunca había comunicado ni en mi vida profesional y personal, muy pocos lo sabían. Sí, Y era pues hablar sobre mí sí. y cómo yo uso el sentido de la comunicación a partir de lo que significa para mí conectar. Conectar no solo profesional, sino personalmente. Y eso me gustó, ahorita que tocas ese punto, Tony, porque comunicaste sin entrar en egos, que es muy difícil además, porque hay una parte donde a veces las personas caen como que el comunicar es hablar de mí, pero entras en el ego. Y siento que hay como un límite muy estrecho, ¿no? ¿Cómo controlas eso? A no caer en esa parte de hablar de mí, en la parte del ego, sino sencillamente en la parte de comunicar y comunicar con contenido además. Creo que la clave para mí ha sido cuando hablo y el ego está allí presente. Yo sufro de ego herido, sufro del ego que probablemente no han atendido o se siente irrespetado, y siempre es ese juego sensible de que el ego está allí palpitando, como colocándote a prueba. Y yo creo que haber atravesado esta experiencia de la conferencia me colocó no solo en hablar de mí sobre lo que representaba el ego, sino lo que representaba para mí una oportunidad de verme desde una perspectiva mucho más humilde y sobre todo regalarme la experiencia de ser más vulnerable. Y fue genial. Fue genial, y allí realmente encuentro como las herramientas para decir en esos momentos que el ego está allí manifestándose y hablándome por el oído izquierdo o por el derecho o por alguna otra forma que se conecte el ego, a hacerlo, darle la bienvenida. Dime qué puedo aprender yo de esta situación. Dime qué puedo yo aprender de estos momentos en el que yo me he sentido irrespetado, no valorado. Hay un proceso interno realmente de desvalorización, de no quererme lo suficiente, de no respetarme lo suficiente, o estoy cayendo en el juego de los demás, porque a veces la comunidad en la que nos desenvolvemos, profesional o personal, también demanda ciertas actitudes o comportamientos, y allí entramos en ese terreno como de sentirnos aprobados por los demás. Y entonces es una dinámica constante, y a mí entenderla y asumirla y sobre todo expresarla con honestidad ha sido valioso para mi bienestar personal. Sí, Tony, es increíble. Obviamente siempre está presente la comunicación. A veces, a ver, creo que piensas igual que yo y comunicamos constantemente. Y me llama mucho la atención que a veces no sabemos si lo que estamos comunicando es realmente lo que queremos comunicar, ¿cierto? Y me llama mucho la atención porque es algo en lo que veo que muchas personas caen como en ese juego, que de repente creen que están comunicando algo, pero realmente lo que tú estás captando desde este otro lado es totalmente distinto. Y creo que te puede pasar igual que a mí, que te sientes con ese corazón así gigante cuando te dicen lo que estás comunicando y coincide con lo que realmente tú quieres expresar. Tú como comunicador con tanta experiencia en tantos campos, ¿tienes alguna clave como para, sabes, como para que alguien sepa, mira, lo que estás comunicando realmente es lo que quieres comunicar, o estás comunicando algo totalmente distinto? Tiene que haber como una armonía en todo, ¿sabes? En cómo te vistes, en cómo te comunicas, en el tono de voz. ¿Hay alguna clave? ¿Hay algo que uno diga, bueno, lo estoy haciendo bien? ¿Cómo lo controlas? ¿Cómo sabes? Creo que una clave para mí es eliminar los prejuicios. Y todos somos muy sensibles a ello. Hay un ejercicio que una vez me enseñaron en un taller, que era hacerme consciente de cuánta energía invertía yo en prejuiciar, en establecer
comentarios personal, internamente dentro de mí, hacia lo que estaba frente a mí, hacia lo que está frente a mí. Y los estamos haciendo constantemente. Y ese ejercicio es que cada vez que yo le hago un prejuicio, levanto la mano. Entonces llega un momento del día que me hago consciente, me doy cuenta que tengo la mano arriba, todas las dos, inclusive hasta las piernas y los pies, Que de la ya, cantidad, bueno, perdón, de juicio que yo estoy haciendo constantemente. Y, eso me encanta. y realmente generamos mucha energía y mucho tiempo en ello. Y cuando yo probablemente vea una imagen de algo que me pueda, desde mis prejuicios, crear una distorsión o una contradicción, yo procuro como trascender el prejuicio y acercarme, si tengo la oportunidad, a esa persona o a esa situación y encontrar sus razones, encontrar un poco de información, encontrar un poco de su historia oculta. Hay un dicho por ahí que dice que cuando conocemos la historia oculta de nuestro enemigo no hacemos otra cosa más que amarlo, porque no conocemos a veces cuáles pueden ser sus herramientas de protección, cuáles son los condicionamientos que en algún momento, en alguna situación en particular, haya tenido que reaccionar de tal manera que nos haya producido distancia o prejuicio. Y cuando sabemos y conocemos de eso, entonces se genera una empatía. Y como comunicador y con el área de la moda en la que siempre me ha acompañado mi carrera profesional, allí he podido entender también cómo existen muchos recursos para poder comunicarte con la imagen, y a veces hay las situaciones en cómo esa imagen puede en algunos momentos hacer y acentuar mucho más tu seguridad o colocarte en una situación vulnerable. La moda tiene que estar de la mano a la comunicación que tú quieres expresar. Siempre. Y eso viene inclusive de mi familia. Mi papá fue el principal promotor de que a mi familia le encantara tanto lo que representa la moda como un vehículo de comunicación. Él nos vestía a mi hermano y a mí, él decía, voy a vestir a mis príncipes, y mi mamá siempre estaba como pendiente de su imagen. Y no era porque él estuviera involucrado con la moda, era ingeniero civil y empresario, pero le daba mucho valor a lo que representaba la imagen de una manera y de un acercamiento muy natural y con una elegancia realmente genuina. Y para mí eso generó mucho valor porque encontraba con la imagen otra manera de yo también comunicarme. Allí en la conferencia, pues yo publico, comento pues que yo nací sordo, y justamente al tener el apoyo de mis padres en aprender a comunicarme y expresarme de una manera clara, y teniendo la intervención quirúrgica que me permite hoy día escuchar un 45% de lo que una persona, entre comillas, normal puede escuchar, representó para mí también un valor, no solamente comunicarme de manera verbal y auditiva, sino también a través de la imagen. Y cuando también he asumido el valor de que si he elegido ser comunicador y puedo utilizar la expresión oral, también hay otros recursos como la imagen, el tacto, el sentido, cantidad de elementos creativos que me permiten comunicarme, escuchar. Y eso también es valioso y poderoso. Y allí he encontrado principalmente en la imagen una manera en la que yo pueda darle valor a comunicarme. Pero lo más valioso para mí es haber aprendido y seguir aprendiendo a escuchar. Y por eso cuando dices que puedo ser callado, observador o reservado, yo estoy en una dinámica constante en situaciones en las que hay varias personas y estoy procurando hacerme presente a escuchar, porque escucharte para mí representa una oportunidad de poder yo comunicarme, de poder entenderte, de poder estar en sintonía contigo. Y aquí los venezolanos somos nos montamos sobre lo que está diciendo el otro, no nos permitimos la experiencia de determinar la idea que quiere expresar el otro porque pensamos que la de nosotros es mejor, o nuestro chiste es más divertido que el del otro, o lo que yo digo es porque yo tengo la razón. Y entonces esas circunstancias tú me vas a ver a mí como observando y viéndolos a todos. Una para poder leer los labios y poder entender qué están diciendo, y la otra para decir, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo acá. Y la imagen allí también tiene mucho poder, por la gestualidad, por la manera en cómo se visten, se maquillan y están vestidos, y quieren también imponer su voz de esa forma. Mira, Tony, a mí me encanta, pero hay algo que se me despierta. ¿Sabes? Que yo voy hablando y se me van despertando cositas. Pero hay algo que se me acaba de despertar, y a lo mejor yo peco mucho de eso. La comunicación no visual, porque allí es donde yo creo realmente que está la comunicación positiva,
porque muchas veces tenemos como prejuicios o muchas veces la sociedad es un poco injusta en ese sentido, ¿no? Estoy de acuerdo con que la vestimenta comunica, pero es que a veces colocamos como que eso es lo principal y lo otro le restamos la importancia, ¿no? Y siento que, y soy de esas personas de que no me dejo llevar por lo visual, aunque trabajo con cosas bonitas, ¿no? Es algo contradictorio lo que te voy a decir, pero siento que lo quiero expresar. Sí. No siempre nos tenemos que dejar llevar por lo que vemos o por lo que impacta, aunque dicen por allí que la primera impresión es la que cuenta, ¿no? Pero es que hay cosas que de repente tienen más importancia y más valor que la parte visual, porque siento que a veces hasta se puede prestar para confusión, para engañar, ¿no? Yo me he visto bien, yo me pongo impecable, yo me pongo producida y te impacto, y obviamente te voy a impactar, pero a lo mejor mi comunicación en otro sentido no tiene el valor. Entonces, ¿eso cómo lo ves? ¿Cómo, para mí esta parte tiene mucha importancia? De hecho, me atrevería a decir, cierren sus ojos y traten de ver la comunicación que el otro nos está dando. Hay muchas comunicaciones. Yo siento que el olor, el escuchar la voz, el escuchar qué me estás diciendo, qué me estás comunicando, o de repente no me estás hablando, como era tu caso, que tú no escuchabas, pero podías ver, desarrollaste mucho la vista y por eso es que eres tan observador. Pero eso puede suceder y siento que es importante saber que podemos comunicar de muchísimas maneras. Sí, a veces utilizamos el vestuario, los accesorios y el maquillaje como un sentido de protección, como un sentido inclusive hasta de otorgarnos más valor de lo que representan nuestros sistemas de valoración, valga la redundancia. Y, a ver, una de las cosas que yo hago en mi conferencia, cuando he dictado a personas que están relacionadas con el mundo de la moda, la belleza y la estética, es trabajar en lo que representa el valor de la imagen desde el poder interior. Y a veces muchos escuchamos que hay que comunicarse desde la esencia, pero no tenemos muy claro qué significa eso de la esencia, así como otros términos que se van como acuñando y convirtiéndose en glosario de moda, pero lo usamos automáticamente y no tenemos realmente la conciencia del valor de decir esto es lo que significa. Y, por ejemplo, yo pudiera poner, todos sabemos quién fue Michael Jackson, ¿verdad? Y está también la Madre Teresa de Calcuta. Y yo siempre les digo a ellos, imagínense un gran salón colmado de gente y entra Michael Jackson. Y la gente va a decir, wow, llegó Michael Jackson porque lo reconocemos por su imagen, por sus códigos, con todo lo que representaba su manera de comunicarse con la vestimenta y el maquillaje. Y al lado entra la Madre Teresa de Calcuta. Y escojan a quién en ese momento les impacta más. O quién puede cursar en el tránsito de esos segundos, de esos minutos, una comunicación en la que puedas establecer qué persona puede conectar más contigo. Yo evidentemente me impactaría ver a Michael Jackson, pero cuando me doy cuenta que está presente la Madre Teresa Calcuta, hay una cantidad de códigos y un poder real de lo que representa la autovaloración, que probablemente la Madre Teresa Calcuta no necesite de todos los recursos que necesitó Michael Jackson para hacerse presente y comunicarse, y ambos en su medida lo están haciendo. Probablemente la Madre Teresa de Calcuta se enfocó en las experiencias. ¿Y cuáles son las experiencias? Yo voy a sentir paz, voy a sentir amor propio, voy a sentirme dichosa, voy a sentirme plena. Y Michael Jackson quería fama, quería dinero, quería casas, quería viajes, y probablemente ambos lo tuvieron. Pero ¿cuál fue el enfoque? Probablemente Michael Jackson no tuvo amor, no tuvo valoración, no tuvo autoestima para hacerse 80,000 cirugías, para tener 40,000 casas, montarse en 40 aviones, y no se sentía pleno. Siempre había un discurso de él en que no era realmente feliz. Sí. Y cuando probablemente pudimos haber tenido oportunidad de conectar con la Madre Teresa Calcuta, ella viajó en todos los aviones que quiso. Creo que pudiera ir a París o a donde fuera y cualquier diseñador hubiera estado feliz de ponerle un traje de alta costura a la Madre Teresa de Calcuta. No le hacía falta maquillarse y se sentía bella. Tenía amor propio. En fin, son cómo yo realmente conecto como imagen desde el
realmente valorarme en la experiencia o utilizarla como un símbolo para sentirme más seguro o más segura. Me encanta tu comparación. De verdad que me encanta, porque aparte, siento que los dos conectan, obviamente, los dos conectaron, obviamente, pero entonces allí voy como a otro plano de que realmente es con quién conectas tú, ¿no? Es algo ya más personal. Sí. Tú puedes comunicar, pero quien va a conectar contigo es esa persona que se va a identificar contigo. O como hablaste en un principio, esa persona que de repente tiene un lado oscuro, que hay un libro que me encanta que es de las sombras, que Sí. yo lo leí, que es donde está la sombra, que aquella persona tiene esa sombra que yo también tengo y conectamos. Y ahí hay cosas que sanar, ¿no? Ese es otro tema, pero bueno, esa es comunicación también. Completamente. De un tiempo para acá, yo cuando empecé mi carrera, yo empecé muy chamito, muy jovencito a trabajar. Y principalmente papi fallece y yo ya venía evidentemente con el impulso de él de estar en el mercado, de hacer cosas cuando tuviera vacaciones. Y recuerdo cuando papá fallece, ya yo estaba siendo productor ejecutivo de un programa infantil en Radio Caracas, en Televen y Radio Caracas Televisión. Pero él muere cuando yo estaba en Televen, que se llamaba Chamocrópolis y después ¿En Supercrópolis. serio? Sí. Ay, tú hiciste Chamocrópolis. Yo fui productor ejecutivo. Me Y era un encanta. programa en vivo de lunes a viernes. Empezamos 3 horas, 4 horas en vivo. Y yo amo la televisión en vivo. Me produce una energía y un sentimiento, una sensación de estar realmente presente con todas las situaciones que ahí se puedan presentar. Y como salir del paso, o mejor dicho, salir de esa situación poniendo el 100% y como quedó. Y estás como enfocado en la excelencia todo el tiempo. Y eso me encanta. Y luego pasó todo el desarrollo de mi carrera y entré en una etapa en la que fui director para América Latina del canal E! Entertainment Television. Allí terminó el área, después de 10 años, en el área en la que yo me desempeñaba y me lancé la oportunidad de decir, bueno, voy a estar como freelance o independiente. Eso de decir independiente todavía me hace ruido porque creo que nadie es independiente. Este micrófono no lo hice yo, esto donde estamos aquí sentados no lo hice yo y alguien lo hizo para que estuviéramos conectados y comunicándonos. Entonces me gusta esa sensación de que todos de alguna forma dependemos de alguien y eso es bonito porque crea sinergia y equipo. Y yo dejé después, después estuve en Latino American Idol cuando fui manager de Erika de la Vega y luego en Brasil y México Next Top Model. Pero llegó un momento de mi vida en que cuando empezaron a preguntarme, y todavía lo hacen, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Y tú qué haces? Que me genera todavía como cierto cortocircuito. Y yo digo, no, yo no hago, yo soy. Y cuando empiezo a decir, yo soy un hombre noble, creativo, que me encanta conceptualizar, soy un hombre que le gusta conectar, soy un hombre que le gusta la estética, la belleza, que me gusta tocar, me gusta abrazar, porque es una manera que me gusta poder escuchar y comunicarme, aunque sé que a algunos no les gusta ser tocados ni abrazados, pero es la manera en que yo puedo decirte yo estoy presente. Entonces me ha servido de mucho, en términos hasta de mi imagen, no decir qué hago, sino quién soy. Y me estoy divirtiendo con eso. Tony, ¿sabes qué? Me brinca algo acá, que me van hablando como angelitos, no sé. Pero creo que en Venezuela tenemos como sí, es como una mala herencia, que si vemos a un arquitecto, entonces el arquitecto está vestido así. Un médico, el médico tiene que estar vestido así. Un abogado, un abogado. Eso creo que pasa solo en Venezuela. Yo no lo veo en ninguna otra parte del mundo, pero te pasa. Es como que tú tienes que vestirte, comunicar en base a la profesión que manejas. Yo sí estoy de acuerdo que tienes que tener como una coherencia, ¿no? Si tú eres político, por ejemplo, obviamente tienes que tener un comportamiento, una vestimenta, una manera de hablar, porque tiene que ser todo como íntegro, ¿no? Pero ir como un poquito más allá de que sencillamente tú tienes que ¿cómo te lo explico? Como que ser tan rígido, yo siento que pecamos un poquito los venezolanos en eso, o yo estoy exagerando. Yo creo que sí se han creado estereotipos en función de qué haces y cómo debe ser tu imagen, o a qué te dedicas y cómo debes vestirte. Y probablemente en Venezuela hemos encontrado esos códigos, pero entiendo que luego de estos tiempos pospandémicos se ha transgredido un poco la norma o se han permitido romper un poco la estructura.
evidentemente estamos atravesando muchísimos cambios y vemos inclusive hasta cómo los políticos se han dejado el traje con lo que supuestamente identificaba a un quehacer de un político a estar quizás usando vestimentas que no estaban asociadas justamente a ese oficio o a esa profesión. A mí me agrada un poco en lo que representa la imagen como cortesía en el sentido de el acto de vestirme representa una cortesía conmigo mismo y hacia los demás, independientemente de la profesión que ejerza. Y me gusta a veces reconocer en que probablemente una persona con ciertos códigos estéticos pueda estar identificada con una expresión de vida, un artista, un diseñador, pero no necesariamente es así. Y otras es pues evidentemente mucho más coherente entender que probablemente un diseñador de moda, de una moda muy transgresora o muy contemporánea, pueda tener algunos recursos estéticos para comunicarse a través de ella. Pero me encanta a veces sentirme confundido y hacer mi prejuicio o hacer mi conclusión de esta persona se puede dedicar a esto según está vestido y resulta que es todo lo contrario. Mira, yo te voy a dar una pequeña anécdota. Yo trabajé en una petrolera, bueno, para mí la primera petrolera del mundo, obviamente ExxonMobil. Yo trabajé muchos años allá en el departamento legal. Y yo recuerdo, y es algo que de verdad marcó mi vida, porque por ser venezolana, con culturas muy, tú sabes, muy de nosotros, había el gerente de taladros, que es es un cargo muy importante en una petrolera. Él era de Oriente y cuando a mí me lo presentan, a mí me marcó, porque yo traía como, ¿sabes? Como estos límites de que si tú eres abogado tienes que vestirte así, y toda esta historia que nos han a lo mejor sembrado incluso nuestros padres. Y cuando yo vi a ese señor, yo dije, wow, ahí fue una lección que yo tuve en mi vida. Y de verdad, a partir de allí, yo soy una de las personas que evidentemente me gusta la estética, me gusta lo bonito, pero me gusta ver la esencia de cada persona y no soy de las que como tú estás vestido, pues voy a ver quién eres o cómo eres. Evidentemente sí tiene que haber una pequeña relación, pero no es lo más importante. Bajo mi punto de vista, yo sé que hay personas que a lo mejor van a escuchar esto y van a decir, wow, ¿en qué mundo vive ella? Pero bueno, lo quiero expresar. Pero esa persona, de verdad, que tenía uno de los cargos más importantes en esta transnacional, estaba en su momento, que también fue un poco exagerado, pero así llegó la elección, porque yo siento que las elecciones llegan fuertes. Estaba en Crocs, con unos blue jeans y una franela. Y era la persona que más salario tenía en esta transnacional y el cargo más importante además. Yo sé que estaba un poquito pasado del límite, pero me llamó mucho la atención y de verdad dije, tenemos que dejar de ser un poquito, ¿sabes? De repente guardar un poquito esas creencias que nos han introducido, nos han sembrado. Totalmente. Y que el mundo ha cambiado, incluso fíjate que la moda está cambiando tanto que ya ahora, y hay personas que lo apoyan, hay personas que no, pero de repente la etiqueta incluso está cambiando de que hay vestimenta formal y tienes unos sneakers de alta gama además. A mí me parece que se ve bellísimo, pero bueno, yo tengo amigas que me insultan por eso, pero bueno, también yo siento que cada quien se identifica con algo, ¿o no? Sí, pero ¿sabes qué pasa también? Cuando tú estás, por ejemplo, en un Fashion Week o en un desfile de moda, tú puedes percibir un poco la expresión individual de cada persona que está allí invitada. Uh-huh. Yo recuerdo cuando Mario Aranaga y yo íbamos para el Sao Paulo y Río Fashion Week y nos impactaba ver en la primera fila o en las filas principales cómo eran los comportamientos en términos de imagen y de moda según los invitados que asistían allí. Y recuerdo perfectamente cómo podíamos distinguir quién era mexicana, quién era venezolana, quién era brasileña, por cómo estaban vestidas. Wow. y cómo se estaban comportando en un ambiente fashionista como un Fashion Week en Brasil, que es tan poderoso. Y veíamos a las editoras, por ejemplo, de la revista Vogue Italia, que todo el tiempo estaban vestidas de negro y con Converse. Nunca las vimos maquilladas ni peinadas. Y eran las editoras de la revista Vogue Italia. Y la comparabas con la editora, otra revista latinoamericana, y producida, ¿no? Entonces,
ambas estaban a la moda, Qué antes estaban increíble. expresándose. Sí. Y hoy día podemos verlo también quizás en un desfile y ves a alguna muchacha, algún muchacho vestido de jean o de denim, con una camiseta, unos zapatos y el otro está mucho más formal. O vemos una influencer que tiene el vestido de la diseñadora, le dio tiempo y no sabemos realmente cuáles son las agendas de cada uno. Sí. A lo mejor a la influencer le dio tiempo de pasar todo el día en el spa, maquillarse porque está invitada al desfile y va a hacer su aparición en sus códigos de oficio, de profesión. Y vemos probablemente a una editora, a un periodista, a un reportero, a un columnista o a un bloguero que está todo el día desde las 7 de la mañana cubriendo eventos y no le da tiempo de irse a la peluquería como le dio tiempo a la influencer o a la ama de casa que tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces allí se generan diferentes códigos Claro. que no puedes meterlas todas en un mismo saco y ambos son valiosos. Sí. Ambos tienen una actitud y un comportamiento que los define como personas y que también pueden de alguna forma crear como una especie de paleta de posibilidades que en términos de imagen y comunicación son sumamente atractivos. Yo recuerdo en HBO, en el grupo HBO, que hubo un momento en la norma corporativa de vestimenta de la empresa en que determinaron que el equipo creativo, los diseñadores gráficos, tenían licencia de poder llevar bermudas o sandalias o irse en pantuflas o hasta en pijamado. Porque la manera, si los obligabas a vestirse según la norma de la empresa, no rendían lo mismo. Claro, no Y están entonces hubo un cómodos. cambio de conciencia, una flexibilidad en el cambio de la regla y comenzaron a generar resultados positivos. Y eso a mí me pareció valioso. Sí. Y entonces el que estaba en un área probablemente más ejecutiva podía estar más formal y el que estaba en un área más creativa tenía la licencia de poder vestirse como se sintiera Claro. cómodo y también sentirse Bueno, poderoso en los su imagen. famosos Casual Friday. Exactamente. Que me encantaban además. Mira, Tori, se nos acaba el tiempo, pero quiero hablar muy poquito, muy cortito. La comunicación digital, que es una nueva comunicación, ¿es engañosa o no? A veces sí, a veces no. ¿Cómo lo Completamente. ves? Y caemos, y ahí entra un poco el juego del ego que estábamos hablando, en el que si nos hacemos un selfie o nos hacen una foto. Yo recuerdo antes cuando no habían estas comunicaciones digitales, llegaba un fotógrafo, un reportero, tomaba la foto, y gracias, pero yo no iba donde el fotógrafo a ver cómo quedé. Ah, no, pues tómame otra. Ah, no, pero ponme así. Sí. Y hoy día eso pareciera como un código imperante para que la gente pudiera sentirse quizás cómoda a la hora de ver su imagen reflejada en una red social. Bueno, están los filtros. Sí, Que yo están los los amo filtros. además, Yo ¿no? no. Además, yo los amo. De hecho, en mi Instagram, Tony Daza, creo que puse en una oportunidad por un buen tiempo, soy un lifestyler sin filtro. Sin filtro. Porque Pues no yo lo los uso. amo. Y sabes que además es un mal amor, porque te acostumbras. Entonces después, cuando ya no los usas, tú dices, no, ya va, me hace falta ahí un retoquito. Eso Claro, es pero en terrible. comunicación digital hoy día es un recurso que para una generación o para un público se asumió como una manera Estás de acostumbrado comunicarse. ya a verlo. Es un sí, recurso de sí. Incluso a comunicación. veces hasta divertido ver algunos Claro. filtros. Tony, antes de cerrar, costumbres en tu vida que mantienes o costumbres que, bueno, yo digo desecho, pero es un poco radical este término, pero ajá, que eliminarías, pues, o que no harías y que mantienes. A ver, de eliminar de costumbres en mi vida, creo que pudiera ser el hecho de a veces comportarme de una manera tan rígida y tan estricta para alguna situación. Estoy aprendiendo a ser más fluido y más flexible. Eso me gustaría eliminar, la parte rígida. Seguir manteniendo lo que representa mis afectos, el abrazar, el tocar, el comunicarme con mis abrazos, algo que siempre voy a mantener como un código de Qué comunicación. Me encanta. Y algo que me gustaría instaurar, que siempre lo mantengo y lo expreso, y por aquí está uno de tus chicos que lo sabe, que me encanta que cuando vayan a la casa se descalcen. Es algo que me encantaría. Que toquen tierra. Sí, que dejen los zapatos en la entrada y Eso me y se encanta. Tú sabes descalcen. que yo vivo descalza. Eso me encanta. Amo el contacto y la con gente la que me tierra. conoce bien lo sabe. Yo amo el contacto con la tierra, de verdad. Incluso bueno, te voy a confesar algo cómico para cerrar este episodio, pero cuando voy a la peluquería y a veces, ¿sabes? Te dan como unas pantuflitas y a veces
una vez fui, no tenían y yo no llevé las mías. Ay, no te lo podemos hacer los pies. Y yo, no, sí, házmelo. Pero ¿cómo te vas a ir? No me importa. Mira, el carro está allá enfrente. Me voy caminando descalzo y me ven así como que, ok, salió la loca, ¿de dónde? Y me voy y soy la mujer más feliz. Genial. Me encanta. Genial. Tony, me encantó tenerte en mi primera temporada de podcast. De verdad, fue un placer. Es un tema que podríamos estar aquí, bueno... De eso se trata en la sobremesa. Creo encantó. que duran más de 30 minutos cuando se pone muy buena. Es así. Me encantó tenerte, de Seguro, verdad. y que hagamos muchas Dame cosas un beso buenísimas. y un abrazo. Ya sabemos la importancia de lo que es comunicar, ya sabemos y hemos escuchado de mi gran amigo Tony Daza lo importante que es cómo nos comunicamos, de la manera que debemos comunicarnos. Así que espero que lo hayan disfrutado, que este contenido les sirva, les suma, como el que quiero traerle todos los jueves. Gracias por todo el apoyo que hemos recibido, por todos esos comentarios, por compartir este material que de jueves a jueves les traigo con muchísimo cariño. El compromiso es vernos aquí. Ayúdenme a crecer y a llegarle a todas esas personas que este contenido les va a servir y les va a sumar en su vida. Así que déjenme llegar a todos esos corazones y nada más que les digo que nos vemos el jueves que viene. Gracias por estar. Disfrutaste de una charla riquísima. Recuerda que estamos en todas las plataformas de streaming y YouTube. Todos los jueves tienes una nueva conversación en nuestro Sobremesa Podcast. Esta sobremesa es gracias a Ron Cañaveral, Nest Coworking, Hotel Área Pampatar, SheTap. En la producción, José Escalona. En la edición y montaje, Daniel López, José Poleo, Exxon Sánchez y Amarok en las fotos. El estilismo y maquillaje de Alex y Eduardo. Soy Mariesca López. Besos a todos.